Estamos en el mero meollo de las campañas y hay un tema que a los medios de comunicación nos ha llamado la atención, que es, bueno, y a los ciudadanos y demás, pero particularmente a los medios, que es la veda electoral. ¿Qué significa la veda electoral? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? ¿Hasta dónde la legislación electoral pisa un poco o mucho? No sé, eso es lo que vamos a debatir a continuación. El derecho a la cobertura informativa o la propia libertad de expresión. Para hablar de eso, me da mucho gusto tener aquí en la mesa a un integrante del Consejo Electoral, del Consejo del Instituto Nacional Electoral, del INE, recientísimamente puesto en marcha con esta nueva figura, con estas nuevas siglas. Ciro Murayama, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido aquí a la mesa. Gracias. Bien, encantado de estar con ustedes, gracias por la invitación. Esto de parte del INE, o sea, es la parte que va a estar arbitrando el proceso electoral. Y del lado de los organismos que vigilan la libertad de expresión, que la cuidan, Darío Ramírez, un colaborador de este espacio, director de Artículo 19, su sección México. Darío, bienvenido a la mesa, como siempre. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, gracias. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Qué es la veda? Primero, ¿qué significa la veda electoral? A ver, si quieres, la veda no es precisamente esto que te refieres acerca de los anuncios que se retiran, en fin. Por veda generalmente se entiende el periodo de 3 días antes de la jornada electoral de reflexión, sin campañas, para que después de todos estos 60 días de spots, debates, en fin, la gente tenga lo que en otros países se llama un periodo, una jornada de reflexión, y luego vayamos a las urnas. Hay algunos países, así es, hay algunos países en los que incluso esto no se aplica, y los propios candidatos andan haciendo campaña el mismo día de la jornada electoral, por nuestros antecedentes, para evitar acarreos, presión, coacción. Los actores políticos no están activos, no andan en las calles, lo más que pueden hacer es ir a votar y punto. Ahora, pero si hay eso es la que se entiende tradicionalmente una como percepción, si tú quieres, Darío, me corregirán si no, en los medios, los propios concesionarios, las partes jurídicas de los medios de comunicación, que sí hablan de la veda como este periodo electoral de campañas, de restricciones publicitarias, que no decimos, que se puede, hasta dónde, si informamos de algo en Cuernavaca, le vamos a tener que dar el micrófono a los 7, 8 candidatos de partidos que pues ni dan. Pero entonces, si esto técnicamente no es la veda, ¿cómo se llama esto que estamos viviendo ahora? Bueno, pues es el periodo de campañas con regulación. En concreto, para los medios lo que hay es la prohibición de vender tiempo de propaganda electoral, y también esa prohibición es, por supuesto, para los partidos. No le pueden dar dinero a... El INE organiza esos tiempos, los pauta, digamos, así, ¿no? Es, ahora, digamos, hay un tiempo fiscal, un tiempo del Estado mexicano en cada canal y frecuencia de radio, canal de tele, que es de 48 minutos, y entonces de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, estos 48 minutos se van distribuyendo, así es, y ahí es donde están tanto los anuncios de la autoridad electoral invitando a la gente en su momento a sacar su credencial de elector, ahora a participar como funcionario de casilla, y todos los anuncios de los partidos. Los partidos en concreto tienen una restricción, que es que no pueden calumniar a otros. Entendida la calumnia como la imputación de hechos falsos o delitos a terceros. Antes incluso se prohibía la denigración, que es ennegrecer, criticar, afear. Le llamaban, ¿no? Eso se retiró afortunadamente, y entonces lo que hoy es campañas de contraste o grasos, se puede dar sin la... O sea, que se podían decir hasta lo que fuera, ¿no? La Corte decidió hace unos meses esta figura, no sé si se incluyó, no se incluyó, se hizo caso, no se hizo caso. En los recursos de inconstitucionalidad de la reforma que resolvió la Corte, esto se mantuvo, es decir, la prohibición a la calumnia y nada más. O sea, sí te puedes criticar, sí puedes decir aquel es un incompetente, lo hizo mal cuando estuvo en el gobierno, en fin, lo que no se puede es estar
por ejemplo, pues acusando a alguien de delitos, entonces que no han sido juzgados, sancionados. Eso es calumnia, ¿no? Así es. Por eso es que cuando los partidos suben sus anuncios, pues los otros se quejan. Ya. Y eso van ante el INE, y una comisión del INE tiene la posibilidad de dictar lo que se llama medida cautelar, bajarlos, y luego el tribunal se pronuncia sobre el fondo. Por eso es que en algún momento, por ejemplo, este anuncio que se discutió mucho, el del viaje del presidente con la comitiva de 200 personas, la comisión de quejas del INE determinó que había hechos falsos, imputaciones falsas. Desde mi particular punto de vista no era el caso, pero yo no voté, no soy parte de la comisión, tengo voz, doy mis puntos de vista, pero decide la comisión. Decide la comisión, Oye, son 3 de los 11, y luego el tribunal revisa, y el tribunal dijo, no, pues no hay bronca con este spot del presidente, súbanlo. Entiendo que luego el PAN ya traía otros spots, otra estrategia. Bajadera que, bueno, sí, y luego está el fenómeno del verde, que se le dijo y no lo bajó, y lo siguieron pasando los cines, y ahí ¿qué pasa con eso, no? 140,000 firmas para que le quiten su Así registro. es, en el caso del verde, en diciembre, el tribunal dijo, oigan, estos anuncios que andan sacando en la tele y radio de informes de legisladores, eso en realidad no son informes de legisladores, es una campaña para promover al partido. Entonces, quítense esos anuncios. Entonces, desde el INE, además de dar esa orden en acatamiento a lo que dijo el tribunal, vimos que eran los mismos anuncios que estaban pasando antes del inicio de las películas en los cines de todo el país, y entonces se ordenó al partido también retirar esto que se llama Cine Minutos. El partido se lo pasó por el arco del triunfo, siguió, y eso es lo que dio, por eso los multaron a los 3. Eso dio lugar a la multa de 67 millones al Verde, y 7 millones a Cinemex, y 7 millones a Cine. Oye, esta etapa de campañas, estas limitantes, de pronto, Darío, hay la especie o la percepción, digamos, en los medios de decir, ¿cómo le vamos a hacer? Incluso comunicadores que han dicho, ¿saben qué? Yo no voy a decir nada de las elecciones porque pues están cortando la libertad de expresión o la libertad de diseñar tu cobertura informativa. Sí, bueno, yo creo que primero hay tres puntos que a mí me gustaría poner para recoger, y tal vez de ahí meterle un poco más de candela al debate. Creo que primero, si hay una posición paternalista por parte del INE, muy legal, ¿no? Es decir, fundada en la Constitución y en la ley, pero una posición paternalista hacia los partidos, ¿no? Es decir, tú no le hables mal a tu hermano, pórtate bien, no seas mala onda, no le hables así, no le digas así. ¿Por qué? Porque le tenemos un miedo así a esto de las calumnias, los insultos, los golpes bajos, etcétera. Entonces es como una chaviza en los partidos, muy desmadrosa, muy grosera, muy maleducada, ¿no? Y el papá INE tratando de regular el contenido de esos insultos entre partidos. Ese es, digamos, o a terceros, como pasó en el caso de López Dóriga, ¿no? Ya hay, ese es el otro punto. Pero entonces ese es primero, si hay esa actitud. Ciro comentaba perfectamente digamos, el pasado, de dónde venimos, y creo que se entiende, y yo no estoy de acuerdo. Es decir, si todo se basa en aquella campaña contra el miedo de López Obrador y todo eso, peligro, bueno, ese creo que es una de las fuentes, y me parecería, pero bueno, yo prefiero esta digamos, defensa vehemente de que se digan todo lo que se tengan que decir. El siguiente punto es el que ya colocó Ciro, de esta definición que es la imputación, es decir, no se puede calumniar. Perfecto, ¿no? Eso de hecho es un límite a la libertad de expresión. Calumniar, difamar, incitación al odio, o sea, todo eso ahí está, perfecto. En el marco jurídico. Se pusieron tan creativos que sacaron una definición de calumnia así, de la manga, ¿no? Es decir, hay códigos civiles que definen calumnia de manera mucho más específica, y esta parte de imputación de hechos o delitos falsos, si lo llevas a muchos de los casos que han bajado, la interpretación es completamente inconsistente por parte de la comisión y por parte del tribunal. Este mismo ejemplo que tú ponías de Ciro de Londres, la comisión dijo, no, pues vuela. Volvió a impugnar el PRI, y el tribunal dijo, bueno, de hecho fue el consejero jurídico
que tengo aquí, el consejero jurídico dijo que estas expresiones de descalificar al Ejecutivo pues eran expresiones impertinentes, innecesarias y desproporcionadas. ¿Quién carajos es el consejero jurídico para decirnos si esa es el contenido en ese spot era de estas maneras? Y el tribunal le dio la razón y pues, va para abajo. ¿Por qué? ¿Porque incluía la figura del presidente? Pues porque su interpretación de esta imputación de calumnia va muy amplia, por eso te digo. El tribunal no le dio la razón, se lo dio nada más la Comisión de Quejas, es decir, lo que pasa es que hubo dos momentos. Ajá, pero... Primero impugnó el PRI y se dijo adelante, luego impugnó Presidencia, el mismo spot, la Comisión de Quejas le dio la razón a la Consejería Jurídica del Presidente. Te decías que tú no estabas de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pero la comisión pero otorgó las medidas. Y el tribunal es el que dijo que se pronuncia sobre el fondo, dijo, ahí no hay calumnia. Entonces el tribunal en ese caso concreto no le dio la razón a la Consejería Jurídica de la Presidencia. Pero aquí el tema sería por qué la definición de calumnia es distinta a la que ya está marcada por códigos civiles incluso. O sea, es amplia. Esa es una, digamos, una de las ambigua. Pero además creo que esa es, digamos, la interpretación de los casos de los spots que nosotros revisamos. Hay una inconsistencia bárbara en la misma comisión. Es decir, de repente la calumnia la interpretan, digamos, muy acotada, de repente la interpretan muy amplia, y creo que esa ambivalencia y esa discrecionalidad, pues sería interesantísimo saber por qué. Porque podrías tener un concepto de calumnia y a todos con el mismo rasero, y esa, mi impresión, es que no hay el mismo rasero en esa comisión de quejas del INE. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Háblenos y díganos sus dudas sobre este proceso electoral, sobre la libertad de expresión. ¿Está en juego o no? ¿Está bien el marco jurídico en el que se está sustentando pues estas, digamos que reglas para decir las cosas que se piensan sobre los partidos, o en caso de los medios de comunicación para informar de todo lo que sucede en el proceso electoral? Ya saben, nuestros teléfonos 5166-8900, 01807-181414, en el Twitter El Hueso MX, en facebook.com/El Hueso. Está aquí Ciro Murayama, consejero del INE, y Darío Ramírez, director de Artículo 19. Pausa y regresamos. Estamos en el mismo tema, en las campañas electorales, con Ciro Murayama, consejero del INE. Gracias por seguir con nosotros, Ciro. Y Darío Ramírez, que por cierto está muy pensativo. Darío, que es director de Artículo 19. Oye, ¿cómo está este rollo? Porque yo he escuchado varios comunicadores, he visto varios portales de internet un poco preocupados por decir, si nosotros creemos que es noticia un candidato, como Cuauhtémoc Blanco, por decir, ahora que se equivocó ya me voy a votar por el PRD. Pues que no se ríe que lo calumnian, carajo. Pues no sé si calumniarlo, si le dices despistado no es calumnia, porque pues evidentemente pues sí la recajetean, ¿no? Pero dices, voy a hablarle a Cuauhtémoc porque pues es la nota que me interesa, por ejemplo, en este programa, que es pues para echar chacota y demás, además de informar, por supuesto. ¿Tendría yo que hablarle a los otros candidatos de Cuernavaca, o cuál es esa equidad en el tiempo que califica el INE y que va midiendo de los medios de comunicación? Sí, mira, qué bueno que me preguntas eso, porque creo que hay mucha confusión, incluso alguna sembrada a propósito. ¿Sembrada? Sí, hay mala interpretación contra la reforma electoral. Es una reforma que no gustó a los radiodifusores desde 2007, 2009, el que se prohibiera la compra de publicidad. Porque a los periódicos todavía se les permite, ¿no? Sí, a la prensa escrita. Yo creo que pues por eso está informado, ¿no? Como que Ili sí y yo no, cabrón. Sí, porque el grueso del dinero estaba en la radio y la tele. O sea, ahí es donde se iba. Eso es lo que estaba generando la espiral inflacionaria. Rabones, ¿no? Puedes tener razón, pero sí estaba siendo un problema de costos de las campañas, y luego pues a cada quien le ponían una tarifa distinta, entonces pues era... O sea, adecuarse a las cosas modernas de que no, nada de que se compran, son tiempos oficiales y ya. Así es. Okay. Pero, y entonces eso no gustó, pero en concreto sobre el tipo de cobertura noticiosa que se hace de las campañas, el INE no tiene ninguna atribución, ninguna facultad para multar a un medio, para sancionar a algún periodista. Si un medio se quiere ir solo por algún tipo de candidatos y demás, lo puede hacer, pero la ley
lo que nos mandata hacer es a medir eso y a darlo a conocer, es decir, tienen lo que se ha llamado un contexto de exigencia. Tú sigue la línea editorial que decidas en toda tu libertad. Nosotros vamos a estar midiendo si hay un sesgo, y por ejemplo en algunas entidades pero se valora sí es muy caro. Cualitativamente, porque yo he visto que es cuantitativo. Son las y dos tú puedes cosas. tener 10 minutos de estar hablando de un candidato, pero a lo mejor le estás dando hasta por las Así arañas, es, ¿no? tienes toda la razón. Mira, por ejemplo, en el primer mes de monitoreo que fue durante las precampañas, el partido del que más se habló, después de todos los tristes sucesos de Guerrero y demás, fue el PRD. Pero era una cobertura que no le estaba resultando favorable, pero eso lo puedes ver ahí, es decir, y además la metodología y el desarrollo de todo este monitoreo lo hace la UNAM a través de su Facultad de Ciencias Políticas, y lo estamos subiendo permanentemente. Entonces los periodistas tienen toda la libertad de chacotear, de criticar, de decir lo que les parece bien, lo que les parece mal, sin que eso tenga ninguna implicación jurídica para ellos. Lo que el INE hace es darle seguimiento. Ahora se metió a este monitoreo no solo a programas noticiosos, sino algunos de entretenimiento. Por Claro, ejemplo, es que luego se les da a los partidos ir así. Así a es, la y revista De de hecho, la ya no mañana. van ahora a los programas noticiosos, prefieren ir a los programas Así matutinos es. de entretenimiento. Como estábamos detectando eso, dijimos, pues vamos a ver qué tanto, ¿no? Y a partir de ahí, incluso se dijo en un comunicado de la CIRT la semana pasada que eso implicaba persecución a los conductores de los programas de entretenimiento. No es el caso. Por ejemplo, uno de los programas que se siguen es de esta casa, el de Marta de Baile, y pues lo único es si aparece un político de algún partido, pues cuánto tiempo le dio, y nada más, ¿no? Pero no se trata, por supuesto, de inhibir, de limitar la expresión. Hay otro tema que es el de los debates. Eso sí, si un medio organiza debates, la Corte lo que dijo cuando resolvió la constitucionalidad de la reforma fue que el medio debería de invitar a todos los candidatos que compiten en esa, pues por ejemplo, si tú lo quieres hacer para una delegación o para un distrito o la gubernatura de un estado, y ya los propios candidatos decidirán si van o no. Hay algunos partidos que no les gusta aparecerse en los debates, Los otros debates sí. que no sean oficiales, digamos, ¿no? Sí. O el instituto local. Así es, o así, ¿no? de tal manera que pues también tienen esa libertad. ¿Te acuerdas que en 2012 incluso se llegó a plantear que estaban prohibidos los debates? No, no es cierto. Al contrario, ayer incluso nosotros aprobamos unos lineamientos precisamente para facilitar los debates, diciendo que el INE incluso pues si lo invitan a participar lo hará. Como organizador, digamos, de algún debate. Oye, Darío, las coberturas informativas, esto que decíamos ahorita, de varios medios preocupados por decir qué tengo que decir, qué no tengo que decir. O sea, si hay una pues desinformación, incluso la gente, como decía Marisol ahorita en el corte, preguntando. Sí, mira, Walter Sen dice, cosas, ¿no? ¿es delito electoral invitar a la gente a que vaya a votar, pero que anule su voto? No, desde ya ningún dijo que punto no. de vista. No es delito. Pero No. si hay una Sí, yo... angustia, percepción ahí rara. A mí me parece dos cosas que podríamos también analizar en términos del papel que está jugando el INE en relación con el contenido de lo que nos llega a las audiencias, que son los spots. Si partimos del punto de vista que la libertad de expresión en contextos electorales, al ser candidatos a puestos de elección popular, el umbral, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el umbral de crítica hacia ellos es el más alto que hay. Es decir, el debate tiene que ser robusto, el debate tiene que verdaderamente, digamos, aportar entre los candidatos al mismo debate. Ahora, yo lo que no me parece que hay que ver es si el nivel del debate electoral que tenemos es el óptimo, ¿no? Y esa parte no le corresponde al INE calificar si es el óptimo o no es el óptimo. Creo que eso es bien importante
Y de hecho no lo hace el INE. Bueno, más o menos en esta inconsistencia de la comisión, yo diría que se meten en la no regulación es del contenido. No es el nivel, porque, es decir, a nosotros puede gustarnos o no, pero no nos vamos a pronunciar sobre eso, no es una cosa de gustos. Y por ejemplo, si hay insultos, golpes bajos, como decías, pues que los haya. Lo que pasa es que hay una cosa que la Constitución nos mandata a vigilar, que es si hay calumnia o no, pero no lo hacemos nosotros, pero además no es que a nosotros, ahí vimos una calumnia, pero la ahí vamos. ¿Sí la marcaron ustedes en la regla o quién la marcó? Bueno, ¿La legislación? como está en la legislación, Sí. Calumnia entendida como imputación de hechos falsos o delitos. Eso dice la legislación. Para el caso a mí de me la parece que propaganda de electoral. facto, en eso estoy completamente de acuerdo, pero me parece que de facto, cuando bajas spots que no calumnian y que son golpes bajos, me parece que ahí es inconsistencia, es que el INE sí se está metiendo en la regulación de contenido. O sea, cuando bajan unos sí y otros no. Claro, A ver, sobre pretexto de una mala interpretación de legal. contenido, cuando hay calumnia, te obligan a meterte si hay queja. Es decir, nosotros no somos el prefecto que anda viendo si se están peleando y tratando bien o mal. Eso no es cierto. No, son los hermanos. Tiene que haber una queja formal primero. Una vez que hay una queja no formal, tú como autoridad te tienes que pronunciar. Por ejemplo, hace rato se hablaba de las 140,000 firmas contra el Partido Verde. Bueno, nosotros no nos podemos hacer como que no están. Es nuestra obligación constitucional atender la queja de los ciudadanos y la queja de los partidos. O sea, pero no los partidos ya opcional. tienen machote para las quejas, es decir, se quejan de todo. Entonces, A bueno, ver, pues, pero o eso, sea, bueno, y les si prospera, no, bueno, lo de si Brad tú es un crees caso. que los partidos no deberían tener ese derecho, está bien tu opinión, pero nosotros como autoridad no podemos actuar así. Si los partidos presentan una queja, tú estás obligado a atenderla. Pero el asunto de fondo es cómo se resuelven las quejas. ¿A quejas similares tendría que haber resoluciones En similares? eso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Con una comisión que es solo de 3 personas. Bueno, porque la ley dice que solo tiene que ser de 3. A ver, entonces, Pero sabes, a ver, pero lo que me parece realmente asombroso es, por ejemplo, el caso del Partido Verde, volvemos a ese tema, de que puede presentar él una queja y se le atiende, ¿no? Y bueno, el caso de Marcelo Ebrard es parte de la denuncia, se hizo por parte, pero ellos sí pueden no acatar las quejas que se hacen contra ellos. Ante No, el ellos no instituto. pueden no acatar. El día que desacataron nuestra queja, les pusimos una sanción de 67 millones de pesos por estar 36 días en desacato. Es decir, no, eso no es cierto. La pagaron, por cierto, ya. Claro. Mira, por cierto, es la primera vez en la historia desde que existe el financiamiento público generoso en México a los partidos desde 1997, es la primera vez en la historia que un partido por multas recibe 0 pesos. Y es el mes de abril y es el ¿qué es Partido lo que Verde. andan diciendo los del Verde? Que están chille porque ya no Les van a tienen pedir lana. prestado. Pero ¿de ¿Cuánto quién- de fue dónde la sacan multa para todo lo total demás? para el Verde que le imputó el INE? 67 millones, Es que son pero varias además multas. ha Que había otra ido de 100, acumulando. 110. Sí, pero esa no es del INE, fíjate. Es que el modelo funciona así. Nuestra comisión de quejas solo dicta medidas cautelares. Quien se pronuncia sobre el fondo es el tribunal. Eso no pasaba así hasta la reforma constitucional. Había un diseño medio sui generis, que es que los partidos se quejaban entre ellos y se resolvía la queja en el Consejo General del INE, donde los partidos tienen voz, es decir, eran parte de la deliberación del juez, lo cual es muy raro que sean juez y parte, así no tengan voto, estaban ahí, formando parte del órgano, constitucionalmente forman parte del Consejo General. Ante esa cosa rara, lo que se optó es que la decisión la toma el tribunal y para eso se creó una sala especializada en el tribunal integrada por 3 magistrados. Entonces nosotros digamos que somos una especie de fiscal, armamos el caso y se lo damos al tribunal para ¿Dónde que se se puede pronuncie. defender los Ahora, partidos, no? en lo que tú armas el caso, cuando alguien se queja, un ciudadano, un partido, etcétera, puede solicitar lo que se llama medidas cautelares, que son preventivas para evitar un daño irreparable. Ahí está, por ejemplo, retiren un spot, retiren los anuncios de cine y ahí es cuando el INE entra. Entra en acción. Y entra en acción y dice, procede o no procede la cautelar. Y quien se pronuncia sobre el fondo es el tribunal. Como el tribunal ha encontrado que el Verde, en efecto, ha
incurrido en distintas faltas, les ha ido imponiendo distintas sanciones monetarias, que ahorita ya van por ahí de los 200 millones de pesos, sumando a las Todas las multas que llevan. Oye, yo tengo una pregunta, Ciro, muy rápido. Oye, ¿tú sabes cuántos han bajado? O sea, del total, ¿cuántos spots ha habido y cuántos han bajado? Porque según yo, va por ahí hay 100 y tantos y han bajado 40 y tantos. Es decir, han bajado un porcentaje sustancial de los que han, no sé, yo creo que no todos han cumplido con este test de la difamación, perdón, de la calumnia, pero me parecería un dato interesante para hay analizar, muchos más, hay muchos más spots, nada más déjame decirte, está el proceso electoral federal y están 16 procesos electorales locales. Cada proceso electoral multiplícalo por 10 y por el número de semanas, es decir, estamos hablando de miles de spots que están al aire. Ahora, por calumnia se pueden bajar algunos, pero hay otros por alguna razón adicional. Por ejemplo, tú no puedes usar el tiempo que te da el INE para la campaña federal y meterla a la local, porque de esa manera tendrías una sobreexposición. Doble. Y eso hemos encontrado, que algún anuncio de tipo local se pauta en la contienda federal, ganando, digamos, un tiempo adicional al que le da la ley. Entonces lo que le decimos es, ojo, eso no te corresponde, estás alineándolo en un carril que no debe, va para atrás, el spot, su contenido no tiene problema, sigue al aire, pero no lo pases tantas veces cargándolo a lo federal. Y entonces, por eso es que se llega a retirar. Ha habido casos así, pero entonces no pero es la solo pauta la deciden ustedes, ¿verdad? Lo que a mí Claro. me queda duda, Tú marcas el la... spot que llega a ustedes así como en un sobre sellado, lo mandan así sin ver a la radio o a la tele, lo pasan y dices, no manches, ve lo que pasaron, chale. Es que Dice, sabes ahora hay que, que bajarlo. en efecto, Así nosotros pasa, tenemos así que es. hacer eso, porque lo contrario caeríamos en algo que la Constitución prohíbe, que es la censura previa. entonces ya es- Yo no puedo, Claro. antes de que algo esté al aire, tumbarlo, pues No, porque regresaríamos sería- a las claro, épocas claro. del Y autoritarismo, entonces ¿no? ya cuando ustedes Tú se lo dan sacas cuenta- y en el momento en el que otro partido se queja, tú intervienes. Hasta que haya una queja de un partido. Así es. Entonces ya se Pero no queja y- puede, no censura, sino una revisión. O sea, pasar por revisión antes de que ya estén al aire. No, Pues pues sí, ya censura pero previa. si la No, no conclusión puede es ser. que no te puedo pasar es censura previa. Pues es como Pero lo que hacía no me Gobernación puedes pasar, con las pero porque está películas mal. donde había escenas que les parecían peladas y demás. Pero que eso las sería andaban cortar la quitando, libertad de pues decisión nosotros- todavía peor en este país, ¿no? Que haya Así censura es. previa o revisión No, y con previa. esos no. criterios no Este sale spot nada. Si sube, este spot no sube, no, imagínate. Por estaríamos, supuesto que pero... no. Entonces nosotros ahí tenemos que ser lo más. Déjenme hacer una liberales. pausa y concluimos el debate en el siguiente bloque. Quédese con nosotros, se está poniendo bueno. Pausa. Estamos arrancando ya esta segunda hora del hueso en este Día del Niño. Pues ahora sí que para el niño elector del mañana. Este debate que sigue con nosotros y que vamos a concluir a continuación. Estamos en la mesa ya Marisol Gacé, Son of My Heart. Muy contenta de estar aquí ya en esta segunda hora, muy clavada. Está interesante. Todavía le el tenemos tema, varias ¿eh? preguntas. al Está interesante el tema, sin duda Muchas alguna. preguntas también en Twitter, muchas dudas, así que ahorita Sí, resolvemos denle, algunas, porque ¿no? vamos a andar preguntando. Daniel Guerra. Ya listos aquí para que venga esta segunda hora del hueso. Bienvenidos. Está Fernando Rivera Calderón llegando así con su monchis. con la botanita de la hora. Es la hora del monchis, uno necesita ciertos nutrientes. Sí, porque Que da niños no coman ¿no? esto, por favor. No, salud, hermano. Salud, mira. Una, dos. Ahí está. Salud, hermano. Muy bien, saludos. No, feliz no día es del niño. cerveza, no crean, ¿eh? No. Salud. Le dan sidral por cerveza, diría Cuauhtémoc Exacto. Cárdenas. Bueno, y en la mesa, platicando con nosotros, está el consejero del INE, Ciro Murayama. ¿Cómo está, Ciro? Gracias Bien, por seguir bien, con nosotros. encantado. Dice, sí, a ver si ya me sueltan, tengo un compromiso, gracias. A ver si ya dejan de hablar tonterías. ¿Te calmas? ¿Me estás denigrando? Híjole, Digo, te estoy calumniando. ¿Calumniando? Atención. Darío Ramírez, director de Simpatías de ayer y hoy, no, de artículo 19 en Vaya México. mal la comisión. ¿Cómo estás, mi queridísimo Darío? ¿Bien? Todo muy bien. gracias. Oye, aquí pregunta Norma Sosa rápidamente. ¿Es delito electoral aquellos que andan repartiendo kilos de arroz, aceite por parte del PAN o de algún partido o solo tienen poca matraca? Dice.
Bueno, esto es coacción del voto, ¿no? O puede entenderse como compra, en ese caso si es delito ¿Compra electoral. o Los coacción de voto? partidos no pueden dar nada a la gente, o sea, ¿Eso es ilegal? Salvo los utilitarios, o sea, que te den una gorra, cosas así, son los utilitarios textiles, es lo único que está permitido Tu ahora. botón así de vota por mí y así. Pero toda la entrega de despensas, Material de construcción. Y en ese caso solo el INE puede actuar o tiene que esperar a que haya una demanda o una queja de otro partido. Mira, ahí actuamos de oficio o a partir de una denuncia, pero en el caso de los delitos, nosotros no somos una autoridad que vea delitos penal, somos administrativa, ahí es la FEPADE. Y ahí sí la pena no es solo, las sanciones no son de tipo administrativas, que son los que ponemos nosotros, sino que puede haber incluso cárcel. Penales, ¿no? Así es. Atribución penal a la FEPADE que depende de la PGR. Sí, con una ventaja ahora, que es que al titular de la FEPADE por primera vez ya no lo designa el procurador, sino que fue una decisión, una designación del Senado de la República. Ya, bueno. Por acá Daniel dice, en el centro, Alejandra Barrales, candidata del PRI, está exigiendo a todos los vendedores ambulantes a que lleven 5 personas con su IFE a afiliarse al partido o los quitan de su puesto. Alejandra Barrales no es la senadora del PRD. Barrios, perdón. Alejandra Barrios, que No, es pues, la reina. Oye, sí sabes la leer, ¿no? Digo, es que no. Eso sí es calumnia. Mira, Confundir así las Alejandras sí es Es que calumnia. ayer hablamos con Barrales de lo de la reforma al DF. Ayer fue ayer. Estoy peñaneteando como dice. Eso de decir peñanetear es delito electoral, no. No. Nada, ay, bendito sea Dios, porque si estoy peñaneteando regaño. Bueno, a ver, ¿es delito eso? Amenazar. Sí, la compra y coacción de votos sí está prohibidísimo. Tendría que el ciudadano presentar una queja o si se entera el INE una directamente, denuncia, actuar de una oficio. denuncia directamente, con, ya decía yo, con incluso consecuencias de pena corporal, de cárcel. ¿Qué pasa cuando Andrés Manuel López Obrador dice, ustedes acepten las despensas, hombre? Voy a decir que es, ¿cómo dijo? Pecado electoral. No, que no era pecado, Pecado social, no, electoral. que no era pecado, que le va a decir a las iglesias que los dejen hacer mentiras piadosas y luego sí a los que compran el voto sí los quieren a la cárcel. Si recibo una despensa a mí no me pasa nada. No, es el que está El que le está haciéndolo, ofreciendo. así es. Oye, Ciro, nos pregunta aquí Mónica Dione que qué se hace con el dinero de las multas. Si ya, por ejemplo, el Verde ya pagó la multa, el cine o la cadena de cines, esa lana, ¿para qué se utiliza? ¿Dónde se va? Ese dinero nosotros se lo tenemos que dar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el CONACYT lo tiene que usar en proyectos de investigación. Uy, los investigadores van a que la ley, que violen la ley. ¿No? Ahora va a salir un spot del Verde. El Verde ha apoyado la ciencia y la tecnología en México. No les des ideas, maestro. No les des ideas. Oye, pues muchas gracias a ustedes por haber estado aquí con este debate. Ojalá que podamos tener otro encuentro Cuando antes de la quieran. elección Sí, y cuando sea hombre. todavía permitido por la ley. que sea Además 3 estamos días muy antes de la cerquita del elección, INE ¿no? de aquí. Estás es muy cerquita de aquí. Fácil es darse una vecino. escapada. Y aprovechando que es Día del Niño, déjame hacer un spot. Espérate, Va a haber 30 segundos. va a haber jornada de votación para los niños y jóvenes el día de la jornada electoral, la consulta infantil y juvenil. Ah, qué bueno. Es decir, niños desde los 6 años y chavos adolescentes pues hasta los 17, porque ya obviamente a los 18 pueden votar. Vamos a tener la consulta infantil y juvenil en todo el país. La idea es que pues ese sea un día de celebración democrática, que la gente salga a votar y también pues que los padres puedan ir con sus hijos a votar y luego acompañarlos a que ellos voten en su propia consulta Transmitir infantil esa y juvenil. cultura, ¿no? de la Así es, democracia. entonces pues eso vamos a estar haciendo. Lo retomamos, se dejó de hacer durante algunos procesos electorales de coincidir la consulta infantil y juvenil con el día de la elección. Ya regresamos a eso, ojalá pues la gente vaya. Muy bien, muchas gracias, Ciro. No, hombre, Moreno, gracias a ustedes. consejero Encantado. del Instituto Nacional Electoral. Darío Ramírez, que nos ha mostrado unas muy bonitas postales porque viene pues el 3 de mayo, tremendas. ¿no? El Día Mundial de la Libertad de Expresión, Darío. Correcto, no, pues ahí está, es una buena campaña que se llama Queremos Más Libertad, en relación con la violencia contra la prensa que empieza a generar un silencio lacerante para toda la sociedad.
Y bueno, ahí ya verán, ya los vamos a empezar a tuitear y Están ojalá, padres y los ojalá diseños, sea- ¿eh? Muy padres Son como los stickers, diseños. ¿no? Se Sí, pueden son pegar. Sí, los puedes postales. pegar en tu Sí. carro o en tu Sí, yo aquí ya computadora, pegaría. en la ventana, en la cara de alguien que no quieras. Órale, como, ¿no? Darío Ramírez, como siempre, un placer tenerte aquí. Gracias. Muchas por- gracias. Oigan, la próxima semana no los voy a ver, me voy a Mongolia. Ahí, Ándale. ¿A qué te vas a Mongolia? ahí el en una hombre del conferencia, mundo, ¿no? ya sabes Ahí, cómo es. ahí desde allá nos hablamos, ¿no? Ahí Pues les cuento. claro, Ahí vemos qué aún onda. sean las 3 de la mañana para ti. Total, no, nos vale. para ustedes, claro. No, nosotros Un abrazo. estamos de 5 a 8. hijo. Bueno, gracias Darío. Un abrazo, gracias. Darío Ramírez, director de Artículo 19 en su sección México. Vamos a lo que sigue y ahorita regresamos con más.